Oh y'all surprised cause I ain't got a LA chick on my side, the passenger the LA whip. It's all good, I got love for my LA chicks, but I'm down to... Sai había pasado las últimas 2 semanas reuniendo a todos los que pudo encontrar. Naruto estaba bastante satisfecho con los resultados. 22 fracasos de Road completamente entrenados se mantuvieron relajados ante él. Sai, quien rápidamente había asumido el papel de su mano derecha y segundo al mando, se colocó en la misma postura justo detrás de él. Mai estaba actualmente por encima de ellos, atendiendo la tienda y asegurándose de que no fueran interrumpidos. 2 docenas de personas ahora eran suyas para empuñarlas como mejor le pareciera, y todo debido a un sello del que sabía muy poco y se había metido en una tienda para evitar las multitudes del concurrido mercado de Konoha. Parece que su suerte estaba empezando a cambiar. Con suerte, esto no sería como las otras veces que las cosas comenzaron a verse bien antes de derrumbarse a su alrededor. Los ojos morados recorrieron rápidamente las figuras que tenían ante ellos, tomando nota de la ropa de color negro oscuro que vestían. No era en lo que él quería que estuvieran, pero no había muchas opciones en este momento. Todos tenían uniformes similares de su entrenamiento de Road y actualmente no tenía los fondos para cambiarlo. Sin embargo, para lo que sí tenía los fondos eran las máscaras que ahora usaban. 22 lobos feroces le gruñeron en respuesta, su rostro atrapado para siempre dentro de la porcelana blanca. Las máscaras no habían sido baratas, borrando la mayor parte de sus ahorros y una buena parte que Sai y Mai habían logrado acumular con su pequeña tienda, pero mirando a sus fuerzas, sabía que había valido la pena. Shizune usualmente lo llamaba pequeño ladrón, pero hubo una vez cuando le dijo que la gente lo había comparado con un lobo. Durante el resto de ese día lo había llamado príncipe lobo. Y ella no fue la única que lo comparó a él y su comportamiento con un lobo. Tanto Doc como Yugao Sensei lo habían mencionado varias veces, mencionando que la mayoría de los Anbu pensaban lo mismo. Naruto estaba bien con eso, ser llamado lobo era en realidad bastante halagador, y ahora él mismo tenía una manada para cimentar aún más las opiniones de quienes lo rodeaban. Era un lobo, esta era su manada y serían legendarios. Pero el momento para eso no era ahora, no cuando todavía eran tan nuevos, tan vulnerables. Por ahora se mantendrían a salvo de las sombras, creciendo dentro de la oscuridad que los ocultaba hasta que fueran lo suficientemente fuertes como para permanecer en la luz y bajo el duro resplandor del sol. Podrían ser meses a partir de ahora, pero también podrían ser años. Importaba poco, Naruto tuvo la paciencia suficiente para llevar esto a cabo. Incluso si le tomara el próximo siglo, su manada dejaría una huella en la historia. Dependiendo de los caprichos de los dioses, puede que incluso tenga la oportunidad de escribir algo. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que se había puesto algo como esto. Una tela marrón andrajosa se le pegaba con fuerza a su alrededor, áspera y sucia. Su capa original le había sido entregada a Mikoto cuando ella había huido de la aldea, pero era poco probable que alguien hubiera podido notar la diferencia. No era un fanático de esta capa, prefería mucho la que le había enviado su misterioso padrino, pero eso era demasiado identificativo para su tarea actual. 4 lobos se agacharon detrás de él, envueltos en la oscuridad del techo que sobresalía. 2 más estaban más cerca del objetivo y media docena de ellos aguardaban más adelante. No había pasado mucho tiempo planeando esto, para ser completamente honesto. No tanto como debería tener considerando lo que estaba tratando de intentar, pero tendría que ser suficiente. Esto no era lo suficientemente importante para él como para justificar una planificación tan cuidadosa y detallada, pero era algo que tenía que hacer. Si nada más, esto le daría una buena idea de la habilidad de sus lobos. Realmente no era alguien que pudiera juzgar con precisión su habilidad, pero incluso él podía reconocer cuando alguien era bueno. Tal como estaban las cosas, no sabía casi nada sobre su entrenamiento excepto por el hecho de que supuestamente era el nivel Anbu. La idea de que pudiera tener toda una jauría de perros envió un escalofrío por su columna vertebral. Era un pensamiento tremendamente estimulante, pero sabía que Dog no era un Anbu promedio. No, ese hombre estaba muy por encima del nivel Anbu, en una clase propia. No le sorprendería ver algún día al hombre con el sombrero de Kage. Echando un último vistazo a sus lobos, se preparó para hacer su movimiento solo para congelarse a mitad del lanzamiento. No había planeado que ella estuviera aquí. Le tomó un momento recordar que originalmente había visto a su objetivo visitar a esa mujer. Era un milagro que hubiera olvidado cuando aprendió la mayoría de sus palabras preferidas al escuchar hablar a la mujer. Pero cuando la había visto por última vez, ella tampoco parecía recordarlo, así que quizás no era tan extraño que se hubiera olvidado.
Ella se sentó junto al objetivo, ambos charlaron alegremente, y Naruto se encontró con un problema. No solo iba a hacer esto más difícil, sino que él había estado tratando de evitarla por el bien de ambos. Ir tras su amiga seguramente le causaría problemas que preferiría evitar. Podía cancelarlo todo fácilmente, perdiendo solo la capacidad de ver sus fuerzas en acción, pero ¿era eso lo que quería hacer? Siempre podía ver cómo funcionaban más tarde, esta oportunidad no era nada y realmente ganó muy poco de ella, aparte de un buen karma que, admitió con pesar, probablemente lo necesitaba con urgencia si quería alguna esperanza en su suerte de no darse la vuelta por completo una vez más. Después de todo, esto era más por su bien que por el de él. Claro, él podría tener un aliado en ella, pero las posibilidades eran un poco escasas. Este no era el mismo caso que sus lobos, pero mucho más cercano a la situación en la que había estado Hinata. Por supuesto, su objetivo evidentemente tenía amigos, de los que Hinata había carecido profundamente. Tal vez no sería tan malo cancelar todo esto y dejarla como estaba. Claro, él había oído hablar de cuánto lo odiaba, aunque todavía no tenía idea de por qué, pero tenía amigos y una buena carrera a su favor. También había vivido con él tanto tiempo, lo más probable es que fuera perfectamente capaz de hacer frente a su presencia. Entonces, hizo una buena acción y potencialmente ganó un aliado, o se echó atrás y se ahorró muchos problemas. A quien estaba engañando, los problemas siempre parecían encontrarlo, era mejor que no tratara de evitarlo. Volviéndose hacia los lobos, llamó a uno para que se acercara. «Sí, mi señor». Solo por la voz era una mujer joven, probablemente de 16 años como máximo. «Nos apegamos al plan, pero ha habido una complicación». Señaló con la cabeza hacia la mesa en la que estaba sentado su objetivo. Su joven soldado miró hacia abajo a la mesa por un momento antes de volverse hacia su rostro, mirando desde detrás de la seguridad de su máscara. «Entiendo, evitaremos que ella interfiera». Naruto asintió. «Asegúrate de que lo hagas. Recuerda, no es letal y evita ser visto por la población de Konoha. Si ella termina viéndote, que así sea, pero preferiría no estar expuesto a tanta gente tan pronto». Desde su posición en cuclillas, rompió un puño sobre su corazón. «Por su orden, mi señor». Retirándose hacia sus camaradas, ella transmitió sus órdenes, los otros tres se volvieron y le dieron un gesto de asentimiento para demostrar que entendían. Si eso no hubiera sido suficiente, los tres le dieron el mismo saludo que ella y susurraron en voz baja. «Escuchamos y obedecemos, Naruto-sama». Satisfecho, volvió su atención hacia las dos mujeres que almorzaban debajo de ellas, esperando el momento más oportuno para atacar. Durante la siguiente hora y media el sol cayó sobre ellos, un mundo de actividad arremolinándose bajo sus pies, pero Naruto y sus lobos no se movieron. El viento frío había soplado a su alrededor, manipulando las pocas hojas que quedaban en una danza como un maestro titiritero. El fuerte contraste entre el aire frío y el sol caliente no había sido agradable, pero las dos kunoichi parecían lo suficientemente cómodas. Por fin, se presentó una oportunidad. No se habían movido más de 1 metro de la mesa al aire libre antes de que Naruto se lanzara desde el techo hacia la multitud de abajo, agachándose y zigzagueando entre el mar de gente mientras se concentraba en las dos mujeres desprevenidas. Las cajas de comida para llevar habían sido apiladas precariamente dentro de los brazos de su objetivo y rápidamente encontraron su camino hacia el suelo cuando él chocó con ella a propósito. No ofreció una palabra de disculpa mientras se volvía para enfrentarlos, sin disminuir la velocidad, la mitad superior de su rostro cubierta por su capa improvisada. Su ceño fruncido indiferente se había convertido en una sonrisa agravante antes de que se alejara de ellos y continuara su camino como si nada hubiera pasado. No vio la furia que cruzó el rostro de la mujer, ni la mirada de sorpresa que cruzó el de su amiga, pero sí escuchó su grito de indignación. «Oye, esa era mi comida, pequeña mierda. Vuelve a la mierda». No tenía que mirar detrás de él para saber que ella lo había perseguido, las miradas de miedo en los rostros de las personas frente a él mientras se alejaban eran más que suficientes. Sin embargo, eso no significaba que él no mirara atrás de todos modos, lanzándole una sonrisa petulante y casualmente volviéndola loca. Si no estaba enfurecida antes, ahora lo estaba. Corrió a través de la mitad de Konoha, confiando en su tamaño más pequeño para deslizarse entre las multitudes y los obstáculos, asegurándose de que ella siempre estuviera lo suficientemente cerca para verlo. No habría tenido que preocuparse de que ella se rindiera por cada segundo que él la esquivaba, ella se enfurecía cada vez más. Se estaban acercando a los campos de entrenamiento cuando ella se enojó lo suficiente como para comenzar a lanzar kunai.
Las afiladas piezas de metal pasaron zumbando junto a su rostro a velocidades con las que no se sentía del todo cómodo. Fue lo suficientemente rápido como para desviar su puntería, pero no fue lo suficientemente rápido para atrapar los instrumentos voladores de la muerte en mal estado o tener alguna posibilidad de bloquearlos. Afortunadamente, todavía tenía suficiente sentido común para no lanzar jutsu contra un desconocido dentro de las paredes de Konoha. Aunque de mala educación, no era ilegal encontrarse con alguien, ni se veía obligado a hacer las paces. Sin embargo, era bastante ilegal usar jutsu contra civiles. Y aunque pudo haber sospechado que él había sido entrenado por shinobi, no tenía forma real de saberlo. No era un riesgo que estuviera dispuesta a correr. Fue muy afortunado en ese sentido, esquivando a otro kunai cuando sus pies tocaron por primera vez el césped del campo de entrenamiento, llegó el momento de actuar. Mitarashi Anko nunca lo vio venir. Maldijo en su mente, Anko era demasiado imprudente a veces y era propensa a tendencias bastante violentas. No sería bueno si ella actuara sin pensar y de alguna manera lastimara al chico que se había topado con ellos. El consejo lo tenía suficiente, lo último que necesitaban era que Anko le diera al consejo una razón legítima para ir tras ella. Eso, y había algo extrañamente familiar en el chico. ¿No había oído hablar de un joven con semejante capa corriendo por la gran aldea de Konoha? No podía recordar muy bien y la estaba volviendo loca mientras corría para alcanzar a los dos. Ella acababa de llegar al final de la línea de árboles que rodeaba el campo de entrenamiento cuando encontró un cuchillo en su garganta y una mano sobre su boca. Ella fue consciente de una segunda presencia que empujaba una hoja contra su costado derecho. Se las arregló para distinguir la máscara blanca antes de que su movimiento fuera detenido por la segunda presencia, tirando de su cabeza hacia atrás por su cabello, haciendo mucho más fácil para el primer asaltante mantener su espada en su cuello. Mirando por la nariz, pudo, aunque con cierta dificultad, distinguir al chico encapuchado que perseguía a Anko. Se había ido directamente al centro del terreno a pesar de tener una mejor oportunidad de perder al Tokubetsu Jounin en los bosques que lo rodeaban. Fue entonces cuando se dio cuenta de que el chico no tenía intención de escapar de su perseguidor. No, él la estaba guiando aquí y Kurenai no estaba en posición de advertir a su mejor amiga sobre el peligro. Sus temores se confirmaron cuando el joven levantó su brazo, dobló el codo y extendió los dedos. El chico no estaba solo y al ver que los dos que la sostenían no se movían en lo más mínimo mientras se preparaba para hacer una señal, significaba que había incluso más que los que la mantenían cautiva. Tenía que preguntarse si tal vez el consejo finalmente se había cansado de tratar de hacer las cosas legítimamente y había decidido contratar a un grupo para cuidar de Anko de una vez por todas. Un puño se cerró en el aire y su mejor amiga de repente cayó al suelo, inmovilizada por 5 personas que vestían la misma ropa negra y máscaras de lobo de porcelana. Un sexto estaba al lado del chico como un guardia. Parecería como si hubieran usado un cebo bastante valioso. Ella se dio cuenta tan pronto como se quitó la capucha, revelando una corona de cabello carmesí. Naruto. ¿Qué estaba haciendo con esta gente? ¿Por qué estaban detrás de Anko? Le habría encantado preguntar, pero sus captores no parecían del tipo hablador, si las espadas que le tenían eran una indicación. Entonces emergieron 2 figuras más, una a cada lado de ella. Entonces había 4 detrás de ella, debían haber estado allí todo el tiempo con el único propósito de mantenerla alejada. Habían fracasado o no les preocupaba que ella diera testimonio de sus actividades mientras ella no pudiera interrumpirlos. El chico en el medio del campo no habló, o al menos no pareció hacerlo, mientras se arrodillaba en la hierba junto a su amiga. Casi suavemente le quitó la ropa del cuello, mostrándole al mundo el símbolo maldito que la marcaba como la protegida descartada de Orochimaru. No había nada, salvo el propio Orochimaru, que Mitarashi Anko odiara más. Pero con un simple toque, se fue. Te concedo la libertad de tu sello, Mitarashi-san. Vive bien. La voz era suave, pero llegó lo suficientemente bien a los oídos de Kurenai. No podía creer lo que había presenciado, pero no se podía negar que el sello había sido quitado. Los 2 que la sostenían aflojaron ligeramente su agarre, quitando sus espadas pero manteniendo sus brazos seguros. Te sugerimos que la lleves a casa, Yui, seguramente estará confundida. Con eso, los 4 que la rodeaban desaparecieron, al igual que los 5 que estaban encima de su mejor amiga. Naruto y su guardia se quedaron solo el tiempo suficiente para que Kurenai se acercara. Dándole una mirada desprovista de cualquier tipo de emoción, él apartó sus ojos color amatista de ella y el hombre enmascarado que estaba a su lado se lo llevó rápidamente. Al caer en el mismo lugar que Naruto había ocupado recientemente, se apresuró a examinar a su amiga por cualquier otro daño.
¿Realmente se ha ido? Preguntó Anko. Seguía tendida en el suelo, pero su cabeza se había vuelto para mirar a su única amiga real, con los ojos muy abiertos por la incredulidad pero llenos de una chispa de esperanza. Sí, se ha ido. Un gran peso pareció levantarse de Anko en ese momento, pero su rostro rápidamente se convirtió en un ceño fruncido. ¿Qué pasa? Preguntó Kurenai, confundido. ¿No debería estar saltando de alegría ahora mismo? ¿Cómo se supone que voy a celebrar cuando ese hijo de puta derramó todo mi dango? Con la adrenalina abandonando su sistema y el alivio inundando su corazón, Kurenai no pudo evitarlo. Ella echó la cabeza hacia atrás y se rió. A Anko no le hizo gracia. Quiero mi dango, maldita sea. Retorcerse contra sus ataduras no le hizo ningún bien al hombre. No había sido capturado por aficionados, sino por aquellos que habían sido entrenados como armas durante toda su vida. No había forma de que un chunin bastante inexperto como él pudiera escapar de ellos, no cuando había disfrutado de un cómodo trabajo administrativo en Konoha estos últimos años. Si salía de esto, reanudaría su entrenamiento de inmediato. La silla de metal a la que estaba atado chirrió de nuevo mientras empujaba contra sus cuerdas una vez más, llamando la atención de uno de sus guardias silenciosos. El rostro de un lobo gruñendo fue más que suficiente para convencerlo de que se quedara quieto. Cuando la puerta al otro lado de la pequeña habitación de metal en la que se encontró se abrió, ambos guardias hicieron el saludo oficial de Konohagakure no Sato, adoptado del Inokuni en el que se encontraban. Se sorprendió cuando la persona que entraba era un niño. Esa sorpresa se convirtió en horror cuando lo identificó. Había escuchado que Naruto, anteriormente Uzumaki Naruto, había declarado a la heredera Yamanaka y su clan su enemigo, pero realmente no lo había creído. Se habló de ir en contra del chico, pero la mayoría eran tonterías mientras bebía. Cualquier cosa que no fuera había sido detenida rápidamente por el jefe de su clan, Inoichi. Ese hombre quería hacer todo lo posible para evitar una escalada del conflicto. Evidentemente, el oponente de su clan no tenía la misma mentalidad. Este no parecía ser un buen día para ser Yamanaka Kira. Había pasado casi un mes desde que se había convertido en enemigo de Yamanaka y Naruto estaba bastante decepcionado. Hasta ahora no habían hecho absolutamente nada. Ningún movimiento contra él, ningún movimiento para ganar aliados, nada. Pero eso estuvo bien. Su heredera ya se había mostrado débil cuando se trataba de su propia convicción, pero Naruto no lo era. Puede que haya sido una decisión apresurada, pero ahora estas personas eran su enemigo. Por los dioses, iba a hacer que se dieran cuenta de eso. Y ahora tenía fuerzas propias para respaldarlo. Moviéndose hacia el hombre atado al único mueble en la habitación, Naruto no pudo evitar sonreír maliciosamente. No era una buena idea dejar que el lobo atacara primero. Había enviado una carta a la corte de Inokuni el día que renunció a su nombre por primera vez y fue precisamente hoy que recibió una confirmación. Su renuncia había sido reconocida por la corte, y eso significaba que no tenía que preocuparse de que el nombre de Uzumaki fuera arrastrado a esto. Era libre de actuar y no había nada que lo detuviera. Naruto sacó un kunai recién afilado de su bolsa y se puso a trabajar. Fue despertado por un grito que lo envió volando de su cama y dando un golpe sordo por el pasillo. Irrumpiendo en el dormitorio de su hija, Inoichi se congeló. Su hija había encendido la lámpara que descansaba sobre su mesita de noche e iluminaba claramente lo que se había hecho en la pared frente a su cama. Los lobos merodean bajo la sombra del gran árbol. Ni siquiera necesitó cuestionar si la escritura carmesí era realmente genuina, como Shinobi sabía exactamente qué era cuando la vio por primera vez y el olor era inconfundible, tan inconfundible como el largo cabello rubio que colgaba de la pared, atado a un kunai que había sido firmemente atascado. Probablemente era lo que había despertado a su hija. También era de destacar el hecho de que colgando del extremo de lo que solo podía ser el cabello de un Yamanaka estaba el cráneo de un canino. Un lobo, si las palabras escritas en la pared de su hija eran algo para continuar. Se dio cuenta de que su esposa consolaba a su hija y se acercó a las cortinas que bailaban con la fresca brisa nocturna. La ventana no había estado abierta antes, se había asegurado de que estuviera cerrada con llave cuando revisó a su hija dormida antes de retirarse a la cama. Le preocupaba que Naruto pudiera intentar algo y esperaba que fuera suficiente para disuadir al chico. Pero no sabía quiénes eran estos lobos. Mirando hacia la noche, rápidamente obtuvo su respuesta. Directamente frente a él, agachado sobre un techo cercano, Naruto le devolvió la mirada. Flanqueando al niño había dos figuras con máscaras de lobo, ambas de pie en la pendiente descendente del techo detrás de él para apenas alcanzar la misma altura que el ex Uzumaki. Los fríos ojos amatistas lo miraron impasible. Su movimiento lo desafiaron.
Esto era más que una amenaza, era una demostración de poder. Naruto fácilmente podría haberle quitado la vida a la heredera Yamanaka, su enemiga jurada, pero, más que eso, podría haberle quitado la vida a la hija del jefe del clan, la hija de Inoichi, su hija. El pensamiento llenó su corazón de pavor. En todo caso, el chico estaba siendo misericordioso al dar esta advertencia. Era obvio que la falta de acción por parte de uno de los clanes de Konoha lo había disgustado. Eran un gran grupo de familiares entrenados y él era, o había sido, un niño soltero, y sin embargo no se habían movido en su contra. Debió haber asumido que pensaban poco en él para ignorar el hecho de que eran enemigos, esta era su forma de recordarles exactamente con quién estaban tratando. No tendrían que volver a recordárselo. Sí, Inoichi sabía que era una amenaza, pero por eso estaba tratando de evitar instigar algo más. Parecería que sus esfuerzos habían fracasado, insultando a la orgullosa criatura en el techo frente a él y provocando esto sobre sí mismo. El chico no hizo otro movimiento que señalar hacia las puertas del recinto del clan, donde notó a un grupo de sus compañeros de clan gritando de pánico. Cuando se volvió, no vio al niño ni a sus lobos. El clan tendría que estar al tanto. Y tendría que encontrar una manera de arreglar este lío. Inaceptable. Malditamente aceptable. ¿Pensaron que podrían enfrentarse a su ahijado? ¿El ahijado de Orochimaru? Los tontos. Pasos apresurados recorrieron los pasillos de su casa, pasando obras aterrorizadas y soldados cautelosos. Ustedes dos, conmigo, ahora. Sin discutir, pero con mucha inquietud, dos Otoshinobi se alinearon detrás de su maestro. Fueron más y más profundamente, hasta que Orochimaru finalmente encontró lo que había estado buscando. En una habitación completamente dedicada al estudio de los diversos clanes de Konoha, la serpiente Sannin se dirigió a la pared del fondo, donde los experimentos fallidos se conservaban dentro de tubos especiales. Cuerpos hinchados retorcidos en formas inhumanas gritaron de agonía ante su aproximación, sus mentes habían sido conducidas a casi nada por sus crueles experimentos en un esfuerzo por comprender los poderes mentales del Yamanaka. La piel burlona y translúcida no hizo nada para ocultar lo que había dentro, las venas pulsaban con un líquido negro espeso que el Sannin sabía a ciencia cierta que se sentía como el ardor de 1000 soles al bombear a través de la carne. Nunca había encontrado un uso para ellos, hasta ahora. Orochimaru se volvió hacia el shinobi de Oto que estaba detrás de él, ambos mirando con horror manifiesto lo que se les mostraba. Habían visto muchas cosas trabajando para él, pero nada como esto. Señalando los cuerpos que, aunque deformados, eran inequívocamente de sangre Yamanaka, el hombre pálido dio sus órdenes. Llévelos a Konoha, todos, y colóquelos alrededor del recinto de Yamanaka. Quiero algunos clavados en las paredes, quiero algunos empalados en picos en espacios públicos, quiero que la gente se despierte y los vea en sus camas. Ellos saben que sus seres queridos han regresado y que compartirán el mismo destino si creen que pueden ir contra el ahijado de Orochimaru de los Sannin. Ese sí, Orochimaru-sama. Orochimaru fue a alejarse antes de hacer una pausa, volviéndose para mirar por encima del hombro. Corte algunos de ellos para abrirlos, ordenó, y llénelos con notas explosivas. No quiero que nunca olviden lo que significa cruzarse con mi Crimson Prince. Kurenai dio un suspiro mientras seguía a su mejor amiga. Bueno, seguido no fue tan preciso. Mientras la arrastraban era más parecido, Tokubetsu Jounin se negó a soltar su mano mientras buscaban al esquivo lobo de ojos morados. 2 semanas después de haber sido liberada del Ten no Juin de Orochimaru, decidió que probablemente necesitaba conocer al chico y agradecerle. Ella mencionó algo sobre que era lo correcto, pero Anko nunca lo fue, como su elección de ropa podía atestiguar. Pero cualesquiera que fueran las razones que tenía la mujer para querer agradecerle tanto al chico, atribuidas fácilmente a lo importante que era para ella, había arrastrado a Kurenai. Bastante literal. Pero la amante de Genjutsu había buscado durante la mayor parte de 2 años, que hizo que Anko pensara que lo encontraría en solo una tarde. Oye, Kakashi. Anko saludó a un perro ambú enmascarado que perezosamente se dejó caer para acercarse a ellos. Estoy de servicio, Mitarashi, no puedes dar mi nombre así. La mujer simplemente se encogió de hombros, indiferente. ¿Conoces a Naruto, verdad? Hago. No ofreció más que eso. Entonces, ¿dónde vive? Incluso escondido detrás de su máscara, Kurenai pudo ver que la ceja de Kakashi se levantaba interrogante. ¿Y por qué exactamente necesitas saber algo así? En lugar de responder de inmediato, Anko se quitó la camisa del cuello con orgullo, dejando al descubierto una piel inmaculada. Necesito agradecer al mocoso por deshacerse de él por mí. Solo Kurenai escuchó el gruñido que dio cuando Anko llamó al niño un mocoso.
Si le muestras el debido respeto como el que tenía la capacidad de hacer algo así, te llevaré a su apartamento. ¿Kakashi realmente sabía dónde vivía? Kurenai casi se golpea a sí misma. Por supuesto que lo hizo. Tan distante como siempre había estado, siempre había querido a los hijos de su sensei. Ella realmente debería haberle preguntado cerca del comienzo de este lío, pero al mismo tiempo no había garantía de que él hubiera dado la ubicación de Naruto. Trato, ahora vamos a terminar con esto. A pesar de intentar sonar como si esto fuera lo último que quería hacer, era fácil escuchar la emoción en la voz de la mujer. Con un encogimiento de hombros, Kakashi los agarró por los hombros y un momento después estaban ante una residencia bastante sencilla. Diviértanse ustedes dos, yo no hago nada que no haría. Kakashi hizo una pausa, excepto niños pequeños, supongo. Puede que no los haga, pero si realmente quieres mostrar tu gratitud, se detuvo encogiéndose de hombros, desapareciendo antes de que el kunai que Kurenai le arrojara tuviera la oportunidad de hacer contacto. Maldito pervertido. Murmuró la mujer de ojos rojos, sacudiendo la cabeza. Golpeando suavemente la puerta, se sorprendieron cuando un momento después la abrió una joven de largo cabello negro. Parecía igual de sorprendida al ver gente llamando a la puerta. Naruto. La chica volvió a llamar al apartamento, hay dos mujeres aquí para verte. Le dio a Anko una rápida mirada antes de agregar. Y creo que una de ellas es una prostituta. Kurenai tuvo que contener a la mujer furiosa antes de atacar a la niña que no podía tener más de 12 años. Te veré mañana, ¿de acuerdo? Hubo una respuesta ahogada, pero la chica pareció escucharla bastante bien, se deslizó por la puerta y comenzó a caminar por la calle. Entra, estará contigo en un minuto. Ella respondió sin mirar, empujando a su amiga a la residencia del hijo de su sensei antes de que tuviera la oportunidad de correr tras la niña. Kurenai se sorprendió de lo simple y limpio que era. Había un área de cocina, una pequeña mesa para 4, una mesa de café, un sofá y una estantería. No veía adornos, así que manchas en las paredes, ni platos sucios en el fregadero, nada que la hiciera pensar que aquí vivía un niño de 10 años. Era como si acabara de mudarse ese día. Una furiosa Anko se animó tan pronto como Naruto entró en la habitación, desde lo que Kurenai tuvo que asumir que era una habitación. ¿Qué habían estado haciendo Naruto y esa chica en su habitación? Kurenai sintió que su rostro se sonrojaba ante las implicaciones y las palabras de despedida de Kakashi. Un misil púrpura interrumpió sus pensamientos menos que apropiados cuando Anko chocó contra el chico, apretándolo con fuerza contra su pecho. Gracias, gracias, gracias. No tenía idea de que Hyuga Hinata había dicho exactamente lo mismo cuando la ayudó el mes pasado. No hay problema. Se las arregló para gruñir, su rostro sonrojándose casi tan rojo como su cabello mientras estaba presionado contra el busto bastante generoso de Anko. Anko lo miró con el ceño fruncido por un momento antes de que una sonrisa aún más grande dividiera su rostro. ¿Es el chico al que estaba cuestionando Inoichi, no? Lo soy, y llegas un poco temprano para esa cena. Todavía me quedan 2 años antes de graduarme. Anko soltó una carcajada. Casi me había olvidado de eso. Kurenai le lanzó una mirada de desconcierto y Anko inmediatamente se sujetó. ¿Qué eres? Nada, absolutamente nada. Naruto negó con la cabeza, mirando un reloj cercano. Es un poco temprano para cenar, quizás podría ofrecerles un poco de té. ¿Seguro por qué no? Anko se apresuró a tomar asiento a la mesa. Dando un suspiro por las payasadas de su amiga, Kurenai se volvió hacia Naruto. Eso sería maravilloso, Naruto. Pareció pensar por un momento antes de dejar que un ceño confuso se asentara en su rostro. Lo siento, no creo que nos hayamos conocido. Se acercó a ella y le tendió la mano. Soy Naruto de Konoha, un placer conocerte. Su proximidad se sentía como una cálida manta en una noche de invierno, trayendo consigo un consuelo que la hacía sentirse horriblemente expuesta. Apretando los instintos que le gritaban que no confiara en este extraño ser ante ella, este joven que no hacía que su piel se erizara sino que le enviara agradables escalofríos por la espalda, Kurenai puso su mano dentro de la de él, entendiendo completamente lo que estaba haciendo. Le estaba dando otra oportunidad, dispuesto a empezar de nuevo como si nunca se hubieran conocido antes. No había forma de que ella expresara plenamente su gratitud a los dioses por darle la oportunidad. Bui Kurenai, y el placer es todo mío. Sintió que su corazón se aceleraba y sus mejillas se oscurecían cuando él se rozó los labios con la mano. Si tú lo dices. Kurenai estaba segura de que se habría puesto en ridículo si las cosas hubieran durado más. Como era su instinto, se estaba volviendo loco y lo último que quería hacer era alejarlo después de que él le había dado la oportunidad de ser parte de su vida.
Afortunadamente, ella estaba aquí con Anko y Anko era, bueno, Anko. ¿Estamos tomando un té o ustedes dos van a tomar una taza de café? Naruto soltó una risita antes de soltar la mano de Kurena y dirigirse a la cocina. Tienes razón, Anko, lo empezaré de inmediato. Mientras los tres se sentaban alrededor de su mesa, hablando en voz baja sobre cualquier tema que se le ocurriera a Anko y disfrutando de tazas de té caliente, ninguna de las mujeres notó las cadenas de chakra enrolladas dentro de las mangas de Naruto ni los lobos escondidos en las esquinas, listos para cortar a los dos. De ellos en el segundo que Naruto dio la señal. Si tuvieran suerte, nunca lo sabrían. La oscuridad de la noche lo cubrió, ocultando su identidad mientras se deslizaba hacia un bar bastante lúgubre que había visto días mucho mejores. Se trasladó a la habitación trasera y lo dejaron entrar sin decir una palabra. El hombre con cara de lobo cerró detrás de él y reanudó la guardia. Había poco en la habitación, una sola mesa y dos sillas. En cada esquina había una figura con una máscara de lobo y el chico al otro lado de la mesa estaba flanqueado por uno a cada lado. Había venido solo, con la esperanza de arreglar este lío, pero el mayor enemigo de su clan no tenía mucha fe en la naturaleza supuestamente pacífica de esta reunión. Naruto. Saludó el jefe del Yamanaka, encontrándose con esa mirada púrpura que era demasiado fría para pertenecer a un niño tan joven. Por otra parte, ningún niño tan joven debería tener un pequeño ejército a su disposición. Naruto no era un simple niño, era un joven muy peligroso y aún asombraba a Inoichi que el hijo de Kushina se hubiera convertido en esto. Si alguna vez hubiera conocido al niño antes de que su madre se fuera, probablemente habría podido predecir algo como esto. Naruto tenía un futuro mucho más grande de lo que la mayoría de los niños se atrevían a soñar. Yamanaka. Inoichi hizo una mueca. Ni siquiera por su nombre de pila, sino como si fuera un miembro más del clan. Se sentó, entrelazó los dedos y suspiró. Mira, vamos a dejar de lado cualquier mierda y ponernos manos a la obra. Naruto arqueó una ceja, pero permaneció en silencio. Mi familia la jodió, a lo grande, tratando de enfrentarte. Puede que ellos no lo sepan, pero yo sí. Pensé que te detendría ante la primera amenaza, al menos por un tiempo, pero luego enviaste los cuerpos. Naruto parecía genuinamente confundido. Los cuerpos de Yamanaka desaparecidos volvieron a aparecer, mutilados y exhibidos con orgullo por todo el recinto. Algunos de ellos estaban llenos de notas explosivas. El ex Uzumaki frunció el ceño preocupado. El único cuerpo era el de Yamanaka Kira, a quien afeité y le tallé la cabeza de un lobo en la carne. Mis lobos le rompieron las extremidades y le quitamos los dedos de las manos y de los pies antes de tomar suficiente sangre para escribir en la de su heredera pared. Eso es todo lo que hemos hecho hasta ahora. Así que no tienes idea de quién pudo haber hecho esto. No, tengo una idea. Simplemente no me di cuenta de que serían tan rápidos en ayudarme sin contactarme. ¿Un aliado tuyo entonces? Algo parecido, sí. Inoichi frunció el ceño pero no dijo más. Si Naruto lo hubiera hecho, se habría apresurado a reclamar el crédito. Bueno, aparte de eso, me doy cuenta de que las cosas comienzan bastante peligrosas. Incluso si no fueras tú, el clan cree que estás detrás de eso. Algunos, sabiamente, están bastante aterrorizados y ven lo tonto que fue desafiar a alguien que no tiene nada que lo detenga, pero los demás simplemente están usando esto como una razón para actuar. Es más difícil para mí mantener a los miembros de mi clan bajo control y has demostrado cuán en serio te estás tomando esto. Inoichi dio un profundo suspiro. Sé que fue mi hija la que hizo las cosas tan mal, mi clan también lo sabe y la aman por eso. Quieren vengarse de Tatsuki y sienten que Ino les ha dado la oportunidad perfecta. La cabeza de Yamanaka no se percató de cómo Naruto se estremeció cuando dijo el nombre de su hermana. Sé que no retrocederá si no hay posibilidad de que mi clan lo haga. No quiero ningún derramamiento de sangre, pero mi clan necesita aprender cuándo retroceder. ¿Qué propones? Si juras mantener las cosas no letales, estoy dispuesto a dar un paso atrás y dejar que Ino dirija al clan mientras dure esta enemistad. Naruto lo miró fijamente, la incredulidad escrita claramente en su rostro. Ella pudo haber logrado mantener el clan a flote en tiempos de paz, pero contra un enemigo, tu clan será arruinado. Y si esto continúa, es muy probable que el clan no sobreviva para ver al próximo Hokage. Naruto asintió. Es un buen punto, pero me cuesta creer que estés dispuesto a dejar que esto suceda. Si reconstruir nuestro clan a partir de cenizas ruinosas es lo que se necesita para que mi clan aprenda, que así sea. Estás en una posición demasiado ventajosa en este momento. No tenemos forma real de contraatacar.
Si dejo que lo intenten, al menos entenderán exactamente por qué deseaba evitar esto. La pelirroja pensó por un momento, reflexionando sobre esto, antes de suspirar y asentir. Que así sea, Inoichi, seguiré el juego. No quería debilitar este gran bosque de todos modos. Lucharé contra ellos, entonces, desde las sombras, y los pondré de rodillas. Solo asegúrate de estar preparado para elegir tu clan copia de seguridad. Las dos manos unidas en un firme apretón e Inoichi se giró para irse. Sin embargo, antes de que pudiera salir completamente por la puerta, la suave voz de Naruto lo detuvo. Ella fue mi primera amiga, ¿sabes? Nunca quise hacerle daño. Cerrando los ojos con fuerza ante la mención de su hermana, Inoichi asintió. Lo sospechaba mucho, pero gracias. Me has tranquilizado. Eres un buen hombre, Inoichi, espero con ansias el día en que me gradúe y puedo llamarte mi camarada. Inoichi sonrió a la izquierda. Todos los que vivimos bajo el gran árbol somos camaradas. Murmuró. Incluso cuando estamos en la garganta del otro. El agua turbia le llegaba hasta las rodillas mientras atravesaba lo que pensaba que era una alcantarilla. Solo faltaban 2 años y su madre había decidido que finalmente era hora de que aprendiera a controlar el poder que estaba encerrado dentro de ella. Ahora, si tan solo pudiera encontrar a ese estúpido zorro, lo golpearía directamente en la nariz y exigiría que le diera su poder. El plan era infalible. Al cruzar una puerta de jaula bastante grande y fuera de lugar, corrió ansiosa hacia ella, salpicando ruidosamente a través del agua marrón. Cuando ningún zorro apareció para saludarla, sintió bastante curiosidad. Su madre le había advertido que no se acercara, pero ni siquiera podía ver dónde estaba. Seguramente no haría ningún daño acercarse un poco más para que pudiera ver, ¿verdad? Caminando hasta la jaula con la confianza que fluía dentro de ella más que su sangre Uzumaki, todavía no podía ver al zorro. Mirando a ambos lados, como si temiera que su madre pudiera estar mirando, trepó por la puerta. El interior no se parecía en nada al exterior. El exterior estaba vacío y llano, pero esta era una zona de guerra. Pilares gigantes de escombros cubrían el área, rodeados por el agua turbia por la que se había derramado para llegar hasta aquí, lo que los hacía parecer islas. Trozos de madera estaban esparcidos y de vez en cuando podía ver trozos de metal brillando en la oscuridad. Caminando más profundo, finalmente escuchó sollozos. Contenta de encontrar finalmente algo de interés, se acercó al sonido lo más rápido que pudo, dejando de lado toda precaución. Lo que encontró no fue en absoluto lo que esperaba. Una mujer que se parecía mucho a Uzumaki Mito se derrumbó sobre un montón de escombros, pequeñas olas de agua turbia lamiendo su vestido andrajoso. Su piel, pálida como la luna, se aferraba con fuerza a un cuerpo que casi se estaba marchitando. El pelo naranja como una puesta de sol era un enredo detrás de ella, sucio y descuidado. Cuando la mujer la escuchó acercarse, levantó la cabeza y sus ojos rojos y apagados, hinchados de llorar, se lanzaron hacia ella. Naruto. La mujer lloró impotente, como desesperada por su hermano. Pero no se suponía que era el Kyuubi. ¿Cómo conoció a su hermano? No, soy su hermana, Naruko. Antes de que ella se diera cuenta, el zorro de 9 colas la estaba agarrando como un salvavidas. Por favor. Suplicó el zorro. Oh dioses, por favor, tienes que llevarme con él. Tienes que traerme de regreso con él. Haré cualquier cosa. Cualquier cosa, solo llévame con él. Naruto no sabía por qué el zorro estaba tan desesperado por su hermano, pero había escuchado lo que la mujer había dicho. Una sonrisa casi maliciosa creció en el rostro del joven Uzumaki. Su madre se iba a quedar muy sorprendida cuando se enterara. Cualquier cosa. Continuará.